Si nosotros vivimos conforme a los mandamientos de Dios, estamos viviendo dentro de ese círculo de protección de Dios. Porque es la promesa de Dios, Él nos lo promete. Mira, aquí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, versículo 8, quiero leerte una promesa. Que si nosotros hacemos esto, Dios va a estar con nosotros. No te dejaré y ni te desampararé. Pero tenemos que caminar dentro de ese círculo de amor. ¿Y cómo se llama el círculo de amor? Mandamientos. Mantenernos dentro de los mandamientos de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Y a veces no es nuestra voluntad, es la voluntad de Él la que nosotros debemos respetar y vivir para estar en ese círculo de protección. Yo siempre le digo a la gente, cuando nosotros sacamos un pie fuera de ese círculo, donde están los mandamientos, preceptos y ordenanzas de Dios, y nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios, estamos dentro de esa protección. Pero donde sacamos un pie fuera de ese círculo y haciendo cosas que a Dios no le agradan, sí al mundo, pero no a Dios, corremos peligro de pisar una mina y volar por el aire. Por eso es la importancia de vivir y conocer la Biblia, y saber cuáles son los mandamientos, los preceptos de Dios que no son gravosos. Dice la Biblia en Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Qué promesa! Tan pocas palabras prometen tanto. ¿Y esto es real? ¿Se cumple? Los mandamientos de Dios no están de adorno, son para cumplirlos, son para vivirlos y para estar bajo el cuidado y la protección de Dios. Ahora dice, si yo me equivoco, abogado tenemos. Pedimos perdón si hicimos algo incorrecto y Dios nos perdona. Y volvemos a estar cerca, tocando a Jesús, cerca de Jesús. El mundo está lleno de necesidades, de problemas. Yo hoy estaba meditando en casa. Ustedes saben las campañas, ¿no? Las campañas es una cosa y la iglesia necesita algo más que lo que nosotros hacemos y decimos en una campaña. La campaña es cuando la gente viene desesperada. A veces cada escena, cada cosa, a mí me parte el alma. Cada vez que hacemos el llamado al altar y bajo de la plataforma, bajamos con los pastores, ver esas abuelitas, esas madres, con papeles de cuadernos pegadas las fotos de sus seres queridos, jóvenes, en la droga, en la cárcel, y lo traen así como diciendo, ore, ore, ore por ellos. Este está en la cárcel, el otro está en la droga, el otro está... Esas abuelas que están sufriendo, porque esas personas, esos jóvenes, no solo no están con Dios, sino están perdidos en el mundo, con la droga, con el alcohol, en las cárceles. Y realmente es duro porque hay tanta necesidad. Por eso qué importante es criar nuestros hijos en el temor de Dios y con el conocimiento de la palabra, para que caminen en rectitud. Entonces, en este libro nosotros vemos que si caminamos conforme a los mandamientos de Dios, porque la gente me pregunta tantas veces, viene alguien y me dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A veces están enojados o enojadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Como diciendo, ¿por qué me pasa esto? Y mi pregunta es, ¿por qué no? Le digo. Y yo le digo, y cuando la persona se sorprende, le digo, le voy a decir algo. Si usted transgrede y traspasa las leyes de Dios, va a sufrir. Pero Dios le ama. Y Dios le dice, siempre cuando les digo esto se emocionan. Dios te dice, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Y esto es real. Y todo va a cambiar en tu vida si tú te vuelves a Dios. Lejos de Dios no hay esperanza. ¿Dios qué nos demanda? Bueno, que seamos personas que vivamos conforme a su voluntad. Que hagamos lo que Él nos enseña en la palabra. Los mandamientos no están de adorno.
Y hay muchos mandamientos y ordenanzas en este libro que es la Biblia para que podamos vivir quieta y reposadamente. Y yo traje, pues yo sé que hay gente con necesidad, con enfermedad. Y yo quiero contar dos testimonios en uno para que podamos tener confianza que si nos volvemos a Dios, Dios va a hacer el milagro. Y esto lo saqué de un libro que estamos, de las campañas, de los testimonios, ¿verdad? Y siempre los tratamos de escribir y de tener escritos para poder compartirlos y más adelante poder hacer algún libro. Y se los voy a leer. Y dice así: cuando Bruno tenía 10 años, empezó a sufrir dolores en su riñón y sangre en la orina. Los médicos trataron de controlar la enfermedad con antibióticos, pero su estado no mejoró. Los dolores siguieron empeorándose y Bruno tenía que estar internado en el Hospital San Martín de la ciudad de Olavarría. Por medio de una ecografía, los médicos descubrieron algo como un quiste del tamaño de 2 centímetros en su riñón izquierdo. Durante 2 años, los médicos trataron de sanar ese riñón sin ninguna mejoría. En su estado de salud, Bruno siguió con fuertes dolores y hemorragias. Fue internado 3 veces y tenía que viajar con su madre hasta la capital de la provincia de Buenos Aires para someterse a más estudios. Al fin, los médicos diagnosticaron la enfermedad de Berger, una enfermedad incurable, una proteína que se junta en el riñón formando glóbulo que daña el riñón. Normalmente la única forma del tratamiento es diálisis. Todo esto fue muy duro para la familia porque gastaron mucho dinero en el viaje en la ciudad de La Plata. No tenían lugar para quedarse. Bruno no podía hacer ninguna actividad física. No podía participar más en el club de fútbol donde era socio. Además tenía que repetir el año escolar, algo que lo afectó mucho. Cuando empezó la campaña evangelística en su ciudad, la ciudad de Olavarría, Bruno ya tenía previsto una biopsia para evaluar la necesidad de diálisis o hacer un trasplante de riñón. El primer día de la campaña no llegó. No llegó Bruno porque no se interesaba por las cosas de Dios. Pero llegó su madre, que estaba sufriendo de fuertes dolores en el vientre. Ella fue operada en el año 2008 por un tumor en el ovario. Y ahora los médicos han diagnosticado cáncer del útero. Mucha gente me habló de Jesús durante toda la vida, pero nunca presté atención, decía la mujer. Sufrí muchas cosas dolorosas que llenaron mi corazón de odio y raíces de amargura, nos comentó Norma. Pero cuando escuchó de la boca de su sobrino de una de las campañas de milagro, Norma tomó la decisión de asistir. Cuando llegó el momento del llamado, Norma pasó al frente para entregar su vida a Jesús. Para entregar su vida a Jesús. Luego, cuando el evangelista oró por la sanidad, ella cayó al piso y fue llevada a la carpa de liberación. Allí, con la ayuda de las hermanas que oraban por ella, Norma entendía que ella tenía odio y rencor contra varias personas que la habían lastimado durante toda su vida. Ella tomó la decisión de perdonarlos y también renunció a varias consultas que había hecho a curanderos para tratar de mejorar su estado de salud. El odio, el rencor, el resentimiento, la raíz de amargura, la falta de perdón, es un pecado que Dios condena. Por eso la importancia de perdonar. El odio fue la causante de las guerras mundiales que hubo. El odio destruye a la familia, despedaza a la familia, divide las naciones. Por eso la importancia, por eso el Señor dice, el que no perdona en el Padre Nuestro, que está en ese círculo del amor de Dios, el que no perdona no puede ser perdonado. Padre, perdona mis deudas como yo perdono a mis deudores. ¿Y qué dice el Señor? Mas aquel que no perdona
no puede ser perdonado. El perdón es sanador. Bien, dice, varias consultas que había hecho con curanderos para tratar de mejorar su estado de salud. Regresando a casa, Norma se dio cuenta que habían desaparecido los fuertes dolores que ella tenía. La familia vio un cambio tremendo en ella, porque hasta ese momento, durante las mañanas, siempre se quedaba en la cama. Al día siguiente llegaron a la campaña con Norma, su hijo Bruno y varios de sus hermanos. Ellos siguieron visitando la campaña todos los días. El sexto día, cuando el evangelista hizo el llamado para recibir a Jesús, Bruno pasó al frente para entregar su vida. Luego, en el momento de la oración por los enfermos, se sintió un fuego en todo su cuerpo, pinchazos en el riñón afectado. Volvieron a su casa con su familia. Bruno ya sentía que algo había pasado. No había más dolores y al día siguiente tampoco había dolores ni hemorragia. Él sentía ganas de hacer cosas que antes no podía hacer. Primero salió con su bicicleta, algo que era imposible durante 2 años. Luego salió corriendo para jugar al fútbol con sus amigos. Por la tarde ya tenía la ecografía y para sorpresa de todos no encontraron ningún quiste en el riñón. Dice el estudio, riñón izquierdo, situado, tamaño y forma conservada. Le dijeron Bruno, le dieron a Bruno el alta y luego con su mamá salió a la plataforma para testificar, dar los testimonios de lo que Jesús había hecho. Voy a seguir a Jesús porque Él me sanó, dijo Bruno. Dios me devolvió todas las cosas que había perdido, añadió su mamá. Voy a seguir a Jesús porque Él me sanó, dijo Bruno. Dios me devolvió todas las cosas que había perdido. El restaurador Jesucristo, nunca me sentí más plena que hoy. Mi esposo y la madre también fue sanada. Mi esposo y mi hijo mayor conocieron el poder de Dios. Y también los médicos constataron mi completa sanidad. Amigos y vecinos que presenciaron mis jornadas más oscuras no pueden más que reconocer que Jesucristo y su gracia que obró en mí para salvación y también para sanidad. Hace tiempo fui bautizada, en la actualidad me congrego en una iglesia de Ciudadela, diariamente testifico lo que Jesús hizo en mí, colaborando en el programa radial, bueno, todas estas cosas. Dios sanó a la madre y sanó al hijo. ¿Qué quiero decirles con esto? Si nos volvemos a Dios, Dios se volverá a nosotros. Si nuestros pecados fueren como la grana, dice la Biblia, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo sé que muchos hoy algunos han venido por primera vez, y yo quiero decirles que Jesucristo está aquí en esta noche. Y hay un propósito de parte del cielo, un propósito para cada uno hoy. Y nosotros tenemos que saber cuál es el propósito para nuestras vidas. En cada lugar donde vamos siempre hay personas que se acercan manifestando una necesidad. El que obra siempre es Jesucristo. Y yo quiero compartirles hoy algo que está en la Biblia, que es una parábola, la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos la conocen? Padre, yo te pido que esta palabra tuya hoy pueda llegar a los corazones, que podamos comprender la magnitud del amor que tú tienes para con nosotros, Señor. Que tu gracia divina nos acompañe siempre y en esta hora trae, Señor, convicción de la necesidad que debemos volvernos a ti, como este hijo, como esta madre, que cuando vino la bendición sobre sus vidas, cuando se decidieron a entregarte tu corazón a ti. Esta no es la obra de hombres, es la obra que tú haces para con aquellos que realmente están dispuestos a volverse a ti. Permítenos, Dios, disfrutar de otra noche más de milagros, de bendiciones, de cambios, de transformaciones, de libertad a aquellos que están cautivos en el precioso nombre de Jesús. Pero yo quiero hablarles de la parábola del hijo pródigo, y esto está en la Biblia, en San Lucas, capítulo
15, versículo 11 de la Biblia. Jesús hablaba mucho por parábolas. Y esta es una parábola por la cual Jesús también nos habla. Y dice así, estas son palabras de Jesús. También dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar el vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, como diciendo, ¿qué estoy haciendo acá? Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacadle mejor vestido y vestirle y poner anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron todos a regocijarse. Esta es una parábola, una narración de un ejemplo que daba Jesús de la actitud del Dios del cielo. Muchos de nosotros somos hijos pródigos. Muchos de nosotros hemos vivido de espaldas a Dios. Y a veces pareceríamos que cuando viene la necesidad, cuando viene el problema, no sabemos a quién recurrir. Aquí tenemos claramente el Dios perdonador. La enseñanza de que Dios perdona siempre. Pero es necesario volver en sí, recapacitar de nuestros errores y equivocaciones, para que podamos, de alguna manera, disfrutar de las bendiciones de Dios. Este hijo pródigo era el hijo menor. Según la ley judía, el hijo menor tenía 1/3 parte de los bienes. 1/3. Las otras partes, las 2/3 partes era del hijo mayor. Este era el hijo menor. Claro, llegó un momento que el hijo menor quería ser alguien importante. Pienso que querría ser algún rey, alguien importante. Y no quería más estar bajo la tutela del padre. Quería vivir su vida. Esto es algo que ocurre habitualmente. No queremos sujetarnos, queremos vivir libres, queremos hacer lo que nosotros queremos. Bueno, este era un caso. Mucha plata era la que este hombre tenía, este hombre hacendado, rico. Le dio la 1/3 parte de los bienes que le correspondía y se fue. La 1/3 parte significaría bolsas de oro, camellos, animales, campos, muchas cosas. Claro, cuando tomó todo este dinero, el hijo dijo, ya no estoy más bajo tu tutela, voy a vivir mi vida, voy a hacer lo que yo quiero. Y esto está ejemplificando, cuando habla de padre, está hablando de Dios y la actitud de muchos de nosotros. Por eso es una parábola. El padre es Dios y el hijo somos nosotros. Bueno, se fue a vivir a una provincia apartada. ¿Y qué dice? Malgastó todos sus bienes viviendo perdidamente. ¿No lo vio nunca eso usted? Gente que se gasta una fortuna en drogas, en alcohol, en fiestas y en cosas un montón y después se queda sin nada. Bueno, yo conozco, yo he visto personas así. Acá esto es un ejemplo de los que vivimos o viven lejos de Dios. Por eso la importancia que tiene el testimonio que yo conté. Las 2 personas que recibieron el milagro, primero le entregaron su vida a Jesús, se rindieron a Dios. Y luego fue Jesús el que hizo la obra. Nadie tiene poder para hacer esos milagros. Sanar un cáncer,
sanar una enfermedad incurable, que si no había trasplante no había esperanza. Y de pronto Jesús puso un riñón nuevo. De pronto Jesús arrancó ese cáncer. ¿Por qué? Porque estas personas le entregaron su vida a Jesús. Ya no pertenecen más a nadie que no sea Jesús. Cuando nosotros nos rendimos a Dios, por eso lo importante cuando nos rendimos a Dios, caminar dentro de los mandamientos que Dios dejó. Y los mandamientos están en este libro, la Biblia. Están los 10 mandamientos, pero hay muchas cosas más. Muchas cosas más que Dios nos enseña. Cómo debemos ser de generosos, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Todas las cosas que Dios le enseña al pueblo de Dios y a la iglesia. En tiempos tan difíciles, donde yo hago mi vida, tantas veces lo escucho. Yo hago mi vida, yo hago lo que quiero, yo vivo como quiero, claro. Pero ¿y después? ¿Cuáles son los resultados de darle la espalda a Dios? ¿Cuáles son los resultados de vivir como queremos? Podemos ver lo que ocurre con la droga, el alcohol, la prostitución, el juego y todas las cosas que están inundando el mundo. Y realmente, si nosotros queremos comenzar a vivir una vida de victoria, debemos meternos dentro de este. Yo digo el círculo, no está en la Biblia, esto invento mío. El círculo es como decir de protección, ¿no? Y el círculo de qué está compuesto de los mandamientos de Dios. Si yo estoy dentro de los mandamientos de Dios, camino dentro de los mandamientos de Dios. Ahora, donde yo quiero ver qué lindo aquello, me voy a ir al cabaret, voy a buscar una chica linda, me voy a tomar unos whisky, me voy a ir a comprar unas dosis de droga y salgo del círculo y me meto ahí. Ay, ay, ay. En cualquier momento piso una mina y vuelo por el aire. Campo minado. Por eso la importancia. Acá no hay vacaciones. No existen las vacaciones cristianas. Existen sí irte a la playa, pero no existe el salirte del círculo de amor y de protección para vivir unos días de jolgorio y no sabes cómo va a terminar eso. Por eso la importancia de leer la Biblia y vivir por ella. La Biblia no es un libro más, la Biblia contiene la palabra de Dios. Por algo en la Constitución argentina dice que Dios es fuente de toda razón y justicia. Aquellos hombres que hicieron la Constitución, que formaron nuestra patria, pusieron en la Constitución esto. Por eso muchos juran sobre la Biblia. Porque la Constitución argentina dice que Dios es fuente de toda razón y justicia. Y ese Dios está hoy aquí con nosotros. Y nosotros le vamos a dar un fuerte aplauso, decirle gracias, gracias, gracias. Si nosotros caminamos como Dios nos manda, seríamos una poderosa nación. Si vivimos de espaldas a Dios, vamos a sufrir. Volvámonos a Dios, que Dios se va a volver a nosotros. El hijo pródigo entonces fue a una provincia apartada. Tenía mucha plata. Empezó a hacer fiestas, supongo que habrá hecho muchas fiestas. Ahí mujeres, fiestas, vino, baile y todas las cosas que suceden. Un día, 2 días, 3 días, 5 días, ahí. Todos venían ahí, gente importante. Vamos a la fiesta, vamos a la fiesta. Había fiesta todos los días. Y se fue comiendo los animales que tenía, los fue vendiendo, vendió el oro, vendió el campo y perdió todo. Y dice la Biblia, esta es la parábola que Jesús nos está narrando, que vino gran hambre en aquella provincia, que no tenía él ni para comer. Entonces fue a un hombre importante de la ciudad. Seguramente había estado en las fiestas con él. Seguramente había estado festejando, claro, pagaba, era gratis, él gastaba, invitaba a todo el mundo y iban. A ese hombre importante lo fue a ver y le pidió ayuda porque no tenía con qué comer. ¿Y este hombre qué hizo? Lo mandó a cuidar los cerdos. Los cerdos considerados en el pueblo de Israel animal inmundo. Y más aún, no podía llenar su vientre, no podía comer este hombre, ni siquiera de las algarrobas que comían los cerdos. No le era permitido. Pero aquí hay algo importante, que quizás haya alguien aquí hoy, viendo su desvelo, viendo su fracaso, viendo su derrota, viendo que se había equivocado, dice, y volviendo en sí. ¿Qué quiere decir volver en sí? Reflexionar
en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Esto se llama arrepentimiento. Arrepentirse de lo vivido y decir, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago caminando detrás de este mundo? ¿Qué hago mirando pornografía? ¿Qué hago drogándome? ¿Qué hago robando? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Mintiendo, peleando, llenándome de odio, odiando a todo el mundo. ¿Qué hago? Reflexionó. ¿Por qué le echaría la culpa a todos de lo que le había pasado? Estoy seguro. Pero volvió en sí, dijo, ¿qué hago? En la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Esta parábola se llama el hijo pródigo. Y él dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, tenme siquiera como uno de tus jornaleros. Se levantó así todo, con el pelo largo, roto, en patas estaría, vaya a saber, y se fue caminando. Era muy larga la distancia. Pero había un padre amoroso, que cada tarde y cada mañana asomaba su carita en la ventana y miraba el camino, así, donde aquel hijo amado se había ido, donde aquel hijo que él amaba lo había abandonado, lo había dejado. Pero él sabía que iba a volver. Por eso cada mañana y cada tarde él salía a mirar por ese camino que se había ido con sus corceles, con sus carruajes llenos de bienes, con el oro y con todas las cosas que tenía. Algún día volverá. Pasaron seguramente los años. Ya aquel anciano seguramente estaría más viejito. Pero un día miró allí en el camino y ¿qué vio? Un hombre con el pelo largo. El camello ya era blanco. Toda la ropa sucio, descalzo, y lo vio venir por el camino. Miró sus ojos, abrió bien grande los ojos. Él sentía que era su hijo. Y yo me imagino que el padre salió. Ese camino era largo. Pero ese padre estaba viendo regresar a su hijo. Este es mi hijo amado. Y comenzó a trotar. Mirando la historia y comparando la historia, vamos a seguir la historia que Jesús enseñó. El hombre ya no podía correr. Caminar un poco más rápido podría. Pero el hijo venía, el hijo pródigo, ese hijo venía desnudo, sin nada, había perdido todo. Pero él salió con los brazos abiertos, trotando como podía, caminando un poco rápido, con los brazos abiertos y lágrimas en sus ojos. Y cuando el hijo lo vio, comenzó a correr hacia el padre. Y los dos se encontraron en el camino. Y el papá dijo, mi hijo muerto era, ha revivido. Lo había perdido, lo he encontrado. Y el hijo le dijo, padre, no tengo perdón. Tenme siquiera como uno de tus jornaleros. Te fallé, me equivoqué. Quiero ser tu servidor. No quiero más, no quiero título, no quiero nada, no soy nadie. He perdido todo lo que tú me diste. Y el padre gritaba y le decía, muchachos, el capataz, vengan aquí, mi hijo muerto ha revivido, lo había perdido, lo he encontrado, hagamos fiesta, maten el cordero de las Pascuas, preparen una gran fiesta, traigan el anillo, traigan el calzado, mi hijo muerto era y ha revivido. Ese es Dios cuando nosotros nos volvemos a Él. Mi hijo muerto ha revivido, aleluya. Eso somos nosotros. Cuando nos volvemos a Dios, el corazón de Jesús salta de alegría. Porque Él pagó un precio, pero muy, muy, muy caro. Muy caro el precio que pagó Jesús por nosotros. El sacrificio de la cruz. Yo siempre digo, ¿quién lo mató a Jesús? Todos. Cuando Él entró en Jerusalén, que venía por el camino antes de que lo tomen y lo crucifiquen, una multitud venía con Él y decía, Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. Los seguidores iban aplaudiendo, gritando y saltando. Y está en la Biblia, y en el mismo pasaje, alguien dice,
¿quién es este? Ahí estaban los indiferentes. No sabían quién era Jesús. Había hecho milagros durante 3 años y medio. ¿Quién es este? Y estaban los fariseos que decían, nada hemos logrado, el mundo va tras él. Los enemigos querían matarle. Sus amigos venían detrás. Los indiferentes decían, ¿quién es este? Y los enemigos confabularon para matarlo. Y de hecho está, cuando todos pidieron salvar a aquel que prácticamente hizo todo para entregarlo, ¿a quién dejamos? ¿A quién liberamos? ¿Al justo o a Barrabás? ¡A Barrabás! ¿Y dónde estaban los amigos? ¿Dónde estaban? Había muchos indiferentes. Estaban los enemigos, ¡crucifícanle! ¿Y nosotros dónde estábamos? ¿Dónde estaban su gente? ¿Dónde estaban los indiferentes de brazos cruzados? Les daba lo mismo. Y los llevaron a la cruz. Pero gracias a Dios que los llevaron a la cruz. Porque hoy nosotros levantamos nuestros ojos a la cruz y podemos comenzar a vivir una nueva vida y una vida diferente. Gracias, Señor. Gracias por el sacrificio. Gracias por tus lágrimas, por tus latigazos, por la sangre que derramaste en la cruz. Gracias, Señor. Porque hoy nosotros podemos disfrutar de nuestros hijos, nuestra familia. ¿Dónde estaría yo si Jesús no hubiera llegado a mi vida? ¿Dónde? Yo agradezco a ese predicador que un día me dijo que Jesús me amaba. Yo ni sabía que existía ni me interesaba. Pero es verdad. Así como cambió la vida de muchos de nosotros, ese Jesús está aquí hoy para cambiar tu vida. Hay una historia. Muchas veces nosotros somos indiferentes. Muchas veces difícil de conmovernos. Hasta muchas veces nos enojamos con Jesús. Hay una historia que yo leí. Había allí por un lugar en Canadá, el lugar donde hay mucha nieve y muchos lagos helados. Esta narración se trata de un hecho de ese lugar de Canadá. Ya estaba pasando el invierno, llegando cerca del otoño. Y esos lagos helados comienzan de a poco a perder densidad y a derretirse el hielo. Y un joven llamado José estaba jugando al fútbol con sus amigos. Y ahí estaban, jugando, pateando con la pelota, y justo era la terminal de ómnibus. Y llegó un ómnibus de muy lejos. Y bajó del ómnibus un hombre que estaba en muletas, sus 2 piernas muertas. Claro, estaban jugando en una plaza y la plaza era muy larga y la cruzaba por el medio. Y estaban jugando los chicos ahí al fútbol y José estaba jugando. Y José patea y le pega justo en la muleta y era un pase de gol. Y José se enojó mucho, empezó a gritarle. ¿No ve que estamos jugando? ¿Por qué no pasa por otro lado? Estaba muy enojado José. Y como el hombre tardó mucho en cruzar, porque tenía sus 2 piernas muertas, tenía hierros en sus piernas y arrastraba sus pies y las muletas lo iban apoyando. Su andar era muy lento. Y permanentemente José diciéndole cosas, enojado. Y el hombre pasó la plaza cruzada sin decir nada. Pero ya era la hora del té. Y José tenía que estar en su casa porque su padre era muy severo. A la hora del té tenía que estar ahí. Rápidamente José corrió. Y llegó a la casa, ¿no? Después que ya el hombre había pasado, ¿no? Llegó a la casa. Y cuando entra en la casa, ¿qué es lo que ve? A su padre sentado en el sillón, el hogar. Y en el otro sillón este hombre. Y las 2 muletas apoyadas
en el brazo del sillón. José quedó petrificado. Entonces el padre dice: ven, José, quiero presentarte a alguien. Y él le dijo: ¿recuerdas, José, la historia? Esa historia que te conté cuando eras pequeño, que tus hermanos te llevaron porque estaban jugando y te dejaron cerca del lago congelado. Y como había habido días que habían subido la temperatura más de la cuenta, el lago la capa de hielo comienza a debilitarse. Y José cayó. Tu hermanito que tenía 1 año y medio, José que tenía 1 año y medio, cayó al lago. Y por casualidad un hombre que venía a hacer un trámite, a comprar algo en la ciudad y se iba, vio este hecho y corrió. Corrió hasta tal, el trineo donde estaba José se estaba hundiendo. Porque la capa del lago era muy débil. Este corrió y los hermanos que estaban jugando no se dieron cuenta que su hermanito se estaba hundiendo en donde estaba el hielo, se estaba derritiendo y se estaba hundiendo. Y este hombre corrió. ¿Te recuerdan que yo te dije que hubo alguien que un día salvó tu vida, verdad? ¿Te acuerdas, José? Sí, dice. José estaba así. Entonces, ya cuando estaba en el trineo, casi ya dentro del agua, este hombre corrió, agarró el trineo y trató de sacarlo hacia la parte donde había más hielo. Pero el hielo venció y él cayó al agua. Tus hermanos se dieron cuenta recién de esto. Lo primero que hicieron es traerte a ti a casa. El hielo, el agua, el frío te había agarrado. Mamá estuvo calentándote, tú sabes, ya te contamos la historia. Lo que no conocías, ¿quién era el de la historia? Y este hombre quedó muy afectado de sus piernas, el que te salvó. Lo llevaron al hospital local, pero lo tuvieron que llevar al hospital central, porque estaba muy grave. Ese era el hombre que José había insultado, ese era el hombre que Jesús, que él le había faltado el respeto y lo tenía ahí delante de él. José con sus brazos cruzados, su cabeza agachada y temblando. Cuando el padre termina de narrar, nunca más volvió, supimos que estuvo internado, nunca más volvió. Pero hoy viene a saludarnos, porque yo lo estuve llamando, intentando comunicarme muchos años. José, este es tu Salvador. Y el hombre levanta los ojos y lo mira. José estaba temblando y llorando. Temblaba porque lo había insultado, le había faltado el respeto a alguien que había dado su vida por él. Pero este hombre tendió las manos y le dijo: ven, José. Y ahí José se tiró a los brazos. Y mientras el hombre le decía: gracias que estás sano y vivo, y grande y crecido. Y él decía: Señor, yo no sabía que usted era mi Salvador, perdóneme. Yo quiero decirte que hay alguien que hizo mucho más por ti y por mí, que se llama Jesús. Y está aquí con nosotros en esta noche. Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesucristo. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día de tu decisión, de volverte a Dios, de tomarte de la mano de Jesús. Yo escuché mucha gente maldecir a Dios, mucha gente. Pero también esa misma gente la vi un día de rodillas pidiéndole perdón a Jesús. Y la mano amorosa de Dios vino sobre su vida. Porque para eso vino Jesús a esta tierra, a dar su vida para que nosotros podamos vivir. No importa que lo hayamos insultado, no importa lo que hayamos dicho, Él nos ama igual. Eso no tiene que ser límite ni freno para que en una noche como esta tú puedas decidirte por obedecer a Dios, volverte a Dios y prometerle: Señor, voy a estar dentro de ese círculo de amor. Porque la Biblia dice que si yo vivo conforme a lo que en este libro está escrito,
todo lo que haga me va a salir bien y en todo voy a ser prosperado y también voy a ser sanado por el poder de Jesucristo. Aleluya. Padre, madre, abuelo, joven, niño, esposo, esposa. Quizás no tienes fuerzas para seguir viviendo. Quizás pensaste que la vida no merece que tú sigas luchando por ella. Pero yo quiero decirte, no todo está perdido. Hay un camino de retorno y ese camino se llama Jesús, que está aquí. No importa en la condición que estés. No importa que te estés muriendo por una enfermedad, que estés destruido por la droga, que hayas salido de la cárcel, que estés traficando drogas. Dios te perdona. Dios te perdona. La ley del hombre juzgará, pero Dios te perdona de todos tus pecados. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Y dijo Jesús, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si tú le diste la espalda a Dios, te apartaste. Eres ese hijo pródigo. Y si nunca has aceptado a Jesucristo, también lo eres. Porque Él murió por todos. Por todos. No por algunos. Por todos. Porque hay muchos que dicen, bueno, y los escogidos, los llamados. No, no. Él llamó a todos. Los escogidos, el pueblo de Israel, Él no permitió, no sé por qué. No lo aceptó, pero sí nosotros lo recibimos a Jesús. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a aquellos que le recibieron, Dios les dio derecho, potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también muchos de su pueblo se están volviendo a Jesús. Pero no te vayas de aquí hoy sin hacer un trato con Él. No sé cómo has llegado, cómo has venido, no sé qué está pasando con tu vida, pero sé que hoy la vida de los hombres, de las mujeres es un caos. Y Dios te dice, venid a mí todos, los que estéis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Hoy es el día que te reconcilies con Dios. Hoy es el día que te vuelvas a Dios, que lo conozcas y comiences a vivir una nueva vida. Si te apartaste de Dios, hoy es el día para reconciliarte con Él. Si no le conoces, hoy es el día que Él te dice que te ama. Yo te amo. No te dejaré ni te desampararé, hagas lo que hagas. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, esperando que reclames mi nombre. Y yo estaré ahí. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo.